Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hugo Ortega nuevamente saludándoles desde aquí, desde mi pequeño refugio, de mi guarida, de mi casa. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones. No había podido subir nada, había estado un tanto ocupado, pero bueno, en estos días he estado pensando mucho acerca de la forma de hablar de cada uno de nosotros, lo que expresamos, cómo lo decimos. Y a veces me he llevado algunos chascos al estar poniendo atención en eso justamente, en la manera de hablar, en la forma de expresión de la gente. Obviamente todas las regiones, todos los países, todos los estados inclusive llegan a tener su propia manera de hablar, su propia manera de expresarse. Palabras que aquí son una cosa, en otro lado significan otra, etcétera. Pero a final de cuentas no es realmente lo que significa una palabra lo que vale, sino la intención como dices esas palabras, como puedes de alguna manera influir o influenciar a la gente con una palabra, con un, ¿cómo se dice? Con una palabra, con un adjetivo, a eso me quería referir, con un adjetivo. Cuando tú le hablas a un niño y le dices, eres tonto, eres muy tonto, o no seas tonto, esa palabra tonto, aunque no se escucha agresiva en cierto modo, tiene un trasfondo, tiene un significado, y el significado llega a afectar moralmente, intelectualmente y espiritualmente a la persona que recibe esa palabra continuamente, al grado de que llega a convencerse a sí misma de que es un tonto, y sus reacciones obviamente serán como tonto. Se comportará como tonto, hablará como tonto, caminará como tonto y vivirá como tonto, porque hubo alguien que le calificó, alguien que lo bautizó con esa palabra. Y sabes, mucho del significado de las palabras tiene que ver con la manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros nos desarrollamos. Hay gente que dice, no, pues yo soy muy pobre, o tu pobre casa, o somos humilditos, o etcétera, tratando de mostrar cierta cordialidad o cortesía. Sin embargo, el verdadero significado de esas palabras llevan a una connotación de escasez, de recursos escasos, de escasez elemental, ¿me entiendes? O sea, una escasez moral, escasez intelectual, escasez de cultura, escasez en todos los sentidos, no solamente escasez económica, pero esa reverencia que se intenta tomar se convierte en una maldición. Maldecir quiere decir mal acerca de o alguien. Maldecir significa hablar mal o referirte mal de algo o de alguien. Cuando tú maldices, es un tanto complicado, porque tú no maldices a tus hijos. Sin embargo, hay ocasiones en que hablas mal o dices mal de ellos. Eso es una maldición. Tú de tu propia boca estás maldiciendo. Y fíjate que la Biblia habla mucho en todo sentido acerca de ese punto. Muchas veces y de muchas formas maldecimos, atacamos, agredimos, ofendemos a gente, aún a los que amamos, aún a los que seríamos capaces de dar la vida aparentemente porque los amamos, pero no nos refrenamos al decir mal, al hablar mal y al ofenderles con palabras que lastiman. Es increíble cómo hay gente aún que escuchar a un niño pequeño que está creciendo y que no tiene conciencia de las palabras, enseñarle a decirle groserías o palabras soeces, palabras que agreden o que ofenden, y que todo el mundo se lo festeja y se ríen, me llama mucho la atención de una manera fea, de una manera negativa. Es triste ver cómo la gente se alegra cuando un niño hace algo malo, cuando un niño dice algo malo, y se ríen solamente pensando que es inofensivo, sin darse cuenta que están sembrando en su corazón algo terrible, algo que él va a utilizar después, en la primaria, en el kinder, la primaria, en sus tiempos de amiguitos, va a ser un niño ofensivo. Es terrible, de verdad es vergonzoso
mirar aún mujeres, señoritas, que debieran de tener toda una, pues no sé, una categoría de lindas, de princesas. De repente las escuchas hablar y parecen más bien carboneras, parecen albañiles, sin ofender a los albañiles, por supuesto. Una manera horrible, pensando que está de moda y que es lo cool y que es lo que tiene que hacer, sin darse cuenta que todas esas palabras que ellas dicen, que ellas hablan, con todo conocimiento lo hacen, de todas las palabras que sale de la boca del ser humano, de la lengua, vamos a dar cuentas. Algún día, creas o no, algún día vamos a dar cuentas, aún de las palabras que dijimos, que hablamos. Vamos a darle cuentas al Creador. Y hablando un poquito de las palabras, y hablando más todavía de nuestro Creador, de nuestro Dios, de mi Dios, al que amo con todo mi corazón, me ha estado hablando justamente de las palabras. Y he estado buscando en la Biblia acerca de la palabra, acerca del hablar palabras. Uno de los versículos que yo encontré, permíteme te lo leo, dice en Mateo 4:4, de toda palabra que sale de la boca vamos a dar cuentas. En otra porción, en Mateo 8:8, le preguntaron a Jesús, le dijeron, di la palabra y mi siervo será sano. En otra parte dice en Mateo 22:15, los fariseos buscaban que Jesús se enredara con alguna de sus palabras. Nunca lo pudieron hacer porque Jesús hablaba la palabra que era venida del cielo. En Lucas 12:10 dice, el que dijere una palabra contra su hijo, o sea, siempre habla de hablar. Siempre la Biblia se refiere en este momento, en este punto, a expresarte a través de lo que hablas. Independientemente que nosotros hablamos con entendimiento y con razonamiento, o sea, está hablando de una intención del corazón. Hay que aprender el significado de las palabras. Hay que aprender a decir la palabra en su contexto real. Es interesante porque eso te lleva a estudiar, eso te lleva a desarrollarte intelectualmente. El leer mucho, te abre mucho la visión, te abre mucho el campo de cultura, de educación, de conocimiento, de estabilidad, inclusive te da mucha seguridad. Es vergonzoso de repente que haya una conversación entre personas que no sepas de lo que están hablando absolutamente nada, ¿no? Que te hablen del Facebook, que te hablen del fútbol y que te hablen de eso todo el mundo sabe y de eso todo el mundo opina. De política, de ovnis y de religión todo el mundo sabe, erróneamente y equivocada, pero todo el mundo habla. Sin embargo, cuando tú te propones a estudiar, a hablar un poco, a leer, a cultivarte un poquito, tu manera de pensar, tu manera de hablar cambia y la expresión en tu boca radicalmente cambia. Fíjate que una de las personas que yo sigo mucho apasionadamente es a la persona de Jesucristo. En la Biblia nos habla de todas las cosas que habló, cómo lo dijo y la manera como lo dijo. Él en la Biblia nos enseña que la palabra en sí tiene poder, es una palabra con autoridad. Por eso mismo, cuando nosotros maldecimos, agredimos a la gente, a las personas de quienes hablemos mal, pero también habla de bendecir. Bendecir quiere decir bien de, hablar bien de, o desearle un bien a alguien a través de nuestra boca. Eso es bendecir. Y todo lo que está escrito en la Biblia, toda la palabra de Dios es bendición. Siempre te va a exhortar, siempre te va a enseñar, siempre te va a llevar con una finalidad correcta en tu vida. Te quiero platicar una cosa. Jesucristo, según lo que la palabra de Dios nos enseña, Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por tus pecados, pagó por tus ofensas, pagó por todos tus errores, por todo lo que tú cometiste mal, siempre y cuando tú te arrepientas. El Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y en una porción de la Escritura nos enseña que Él, por su llaga, nos ha sanado.
por su llaga fuimos sanados. Por su llaga nosotros, por su herida, por lo que le dolió, por lo que sangró, por lo que lo hirieron a través de ese cuerpo molido, se transforma y se transfiere a nosotros en salud, siempre y cuando nosotros creamos esa palabra. Y una de las cosas que me encanta es que Jesús no tiene que venir a volver a hacer las cosas. Una de las situaciones que terriblemente nos tropezamos mucha gente, un servidor lo llegó a hacer, es a esperar a que Dios venga a hacer otra vez lo que ya hizo. Y de repente nosotros nos encontramos orando, hablando. Te recuerdo que orar quiere decir platicar, quiere decir hablar, quiere decir expresar palabras con Dios o a Dios. Y de repente estamos nosotros pidiéndole a Dios que haga lo que ya hizo, que vuelva a hacer, que vuelva a repetir lo que Él ya hizo. Su palabra nos enseña que en la cruz del Calvario hizo una vez su sacrificio y ese sacrificio es para siempre y alcanza para todo y para todos los que creen en esa palabra. Por eso es tan importante estar repitiendo su palabra a través de nuestros labios y de nuestra boca, para que esa palabra se haga real, se haga carne en nosotros. Hay gente dentro del ámbito de la vida, del medio cristiano, del no cristiano, que padecen muchas enfermedades y pareciera ser que las enfermedades en estos tiempos están de moda. Todo el mundo habla de enfermedades, todo el mundo prende la televisión y simplemente vas a oír hablar de enfermedades, de cáncer, de sida, de muerte, de todo lo que sabemos que se dice en las televisoras, en los radios, en los medios escritos. Todo es palabra de muerte. Todo es palabra de muerte, escucha lo que digo. Todo habla de enfermedades, todo habla de maldad, todo habla de muerte. Y entonces a nosotros estar escuchando todas esas palabras, nos contaminamos. Y al creer en esas palabras, desarrollamos en nuestro cuerpo las enfermedades, las aflicciones, los padecimientos que toda la gente alrededor está viviendo. Una palabra que Jesús nos enseñó es que nosotros creamos en su sacrificio, que lo hagamos propio y que arrebatemos su sanidad. Escuché hace un momento una predicación que me pareció de lo más atinado, de lo más excelente que he escuchado en estos días. Me llenó tanto, sentí que Dios estaba hablando directamente a mi vida y te lo quiero compartir. De hecho, terminé de oír la predicación y me vine a hacer el video. Me motivó a seguir hablando. Y hablaba este hombre, este hermano, y decía que que orábamos mal, que nosotros le pedíamos mal a Dios, que le decíamos, Señor, pues espero que tú me sanes, que se haga tu voluntad. Señor, yo espero en tu misericordia. Y entonces en ese espero, la gente se muere, la gente sigue enferma. Y sabes que la realidad de las cosas es que nosotros tenemos que arrebatar lo que Él ya hizo en la cruz. Y daba un ejemplo muy interesante. La obra redentora, la obra de Jesucristo en la cruz, su obra de sanidad, su obra de redención, ya la hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él, en la cruz del Calvario, venció a la muerte. Bueno, resucitando, por supuesto. Él en la cruz del Calvario venció al demonio, venció al diablo, venció a las enfermedades, venció todo lo que es oscuro. Y el propio medio de las tinieblas sabe que es verdad. Dice la palabra que el diablo conoce su palabra y tiembla. Él conoce lo que Dios hizo y sabe que tiene que atarse o tiene que seguir las reglas de esta verdad. Entonces Jesús en la cruz del Calvario, al morir y al ser su cuerpo lastimado y herido, a través de eso pagó con su sangre por nuestra vida, por nuestra alma y por nuestra salud. Todas las enfermedades que existen sobre la tierra fueron pagadas en la cruz del Calvario.
cada latigazo. Le dieron a Jesús 39 latigazos que desgarraron su cuerpo, 39. Y sabes que esos 39 latigazos, no 40, ni 38, ni 35, 39 latigazos. Esos 39 latigazos representan las 39 enfermedades que matan al ser humano. Eso yo tampoco lo sabía y me sorprendí y me maravillé. No podían ser más y no podían ser menos. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su sacrificio, sanó nuestro cuerpo. Ahora, esto es como si fuera un satélite. Jesús ya lo hizo y está un satélite en el espacio. Que tú tengas tu televisión apagada no quiere decir que el satélite no esté transmitiendo. ¿Ok? Me explico. Jesús ya pagó por tu enfermedad. Si tú tienes apagada tu fe, no estás recibiendo la transmisión. No quiere decir que no suceda y que no exista. Lo que nosotros tenemos que hacer es prender nuestra fe, activar nuestra fe, tomarnos de la palabra de vida que la Biblia nos enseña, y si por su llaga nosotros fuimos sanados, quiere decir que Él ya lo hizo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es prender nuestra fe. Y no es una fe vacía, no es una fe hueca, no es una fe en Hugo, no es una fe en tu iglesia, no es una fe en ningún pastor, no es una fe en ninguna persona, ninguna religión, ninguna deidad, ninguna imagen, en nada. Es una fe directamente puesta en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, porque Él fue el único que hizo algo a favor de tu vida. Y está registrado en la historia, no solamente en la Biblia, sino en la historia de la cultura de la humanidad, la vida y obra de Jesucristo, que murió en una cruz por amor, para dar rescate, salvación y sanidad a todos los que en Él creen. San Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, no va a dar, sino que ya dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. ¿No se pierda en dónde? En los caminos de la vida que están tan torcidos y que están tan podridos, y tenga vida eterna. Nos ofrece una vida eterna, pero no solamente después de morir vamos a vivir, sino que a partir del momento en que tú le abres tu corazón a Jesús y dices la palabra: Señor, ven a mi vida, te invito, con mi boca lo digo, te invito a mi corazón, te invito a mi vida, te invito a mi casa, te invito a mi familia, te invito a mi matrimonio, te invito a mi trabajo, te invito a mis finanzas, te invito a todo lo que encierra mi persona. Dices la palabra, dice que Él va a venir, va a entrar y lo va a hacer. Y entonces en ese momento automáticamente te haces acreedor como regalo, y es increíble, como regalo a su sanidad divina. Primero sana tu alma y después sana tu cuerpo. Y bueno, no quiero extenderme tanto, sería pasarme horas y horas y horas y horas hablando de esto mismo, y lo único que yo quiero hacer es, si tú en tu corazón sientes, si no lo conoces a Jesús como tu Señor y te llama la atención y quieres, ahí donde estás, sin hacer tanta alaraca y tanto aspaviento, simplemente decirle: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, te entrego mi vida, perdona mi pecado, perdona mi vida pasada, enséñame a vivir, te recibo como Señor, sé mi Señor y sáname. En ese momento Dios lo va a hacer. Si lo quieres hacer, hazlo en este momento, no cuesta nada. Porque como segundo punto, quiero orar. Quiero que mis palabras, quiero decir bien con mi boca. Quiero hablar correctamente a favor tuyo en este momento. Si tú tienes alguna enfermedad, tienes algún problema, tienes alguna necesidad en tu vida,
tienes falta de dinero, tienes una necesidad económica, tienes una necesidad emocional, lo que te haga falta, lo que tú sientas que te hace sentir mal, lo que tú tienes un problema, a lo mejor entre esposos, a lo mejor familiar, a lo mejor padres e hijos, hijos y padres, no sé, lo que tú tengas y tienes el deseo de que Dios haga algo en tu vida, y quieres que Dios haga algo en tu vida, te voy a pedir un favor, déjame decir palabras correctas, déjame sembrar en tu vida palabras correctas, y déjame, si me lo permites, orar por ti y por tu necesidad. No sé quién eres, no sé quién me está viendo, simplemente déjame orar por ti, a favor tuyo, con autoridad. Te voy a pedir, si decides hacerlo, que pongas tu mano en la computadora, si estás viendo por computadora, o en el celular, si estás viendo en el celular, o que toques la pantalla donde estás viendo, y que creas con todo tu corazón, ¿ok? Y tú vas a ver el poder de Dios. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te bendigo. Te alabo porque eres bueno, porque nos has permitido, Señor, el entendimiento, porque nos has permitido, Señor, saber a través de tu palabra que tú moriste por amor a nosotros, que Jesús, nuestro Señor, murió por todos y cada uno de nosotros. Tú no haces excepción o acepción de personas. Y en este momento, Señor, te ruego por tu sangre, por tu sacrificio, que, Señor, las personas que están viendo este video, que están escuchando, Señor, reciban la sanidad que necesitan. Ahora le hablo a la enfermedad. Ahora le hablo a la escasez. Ahora, en este momento, le hablo al odio, al rencor, a la división, a la religiosidad. En el nombre de Jesús. Sal fuera de la vida y del cuerpo de todo aquel que está creyendo esta palabra. Y en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Cristo Jesús que lo hacemos, bendigo tu vida y declaro sano tu cuerpo de cualquier enfermedad. Llámese como se llame, no importa su nombre, no es importante. Lo que es importante es el nombre de Jesús y lo aplico a tu vida. Aplico la sangre de Cristo derramada en la cruz para ti. En el nombre de Jesús, eres libre de toda atadura, levántate y anda. Eres libre de toda opresión, levántate y sé libre. No vuelvas a pecar, no vuelvas a caer. Declaro prosperidad, no solamente económica en tu vida, no solamente económica, sino prosperidad espiritual, prosperidad moral, prosperidad en el alma, en el nombre de Jesús. Echo fuera todo lo que no alaba a Dios en tu vida. Y declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues es lo que Dios puso en mi corazón hoy y te lo quería compartir. Que Dios te bendiga y espero prontito seguir subiendo cositas. Gracias y buenas tardes.